Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos con una conexión lingüística que siempre genera debate, ¿verdad? La posible relación entre el íbero antiguo y el euskera. Exacto. Una cuestión fascinante y, bueno, bastante polémica. Son lenguas hermanas. Hubo una influencia muy profunda. Pues vamos a analizarlo. Nos basamos en trabajos que exploran esto del vasco-iberismo. Y en concreto vamos a poner el foco en un punto clave. Ajá. Las similitudes que se han encontrado en los sistemas de numeración. Que esto, bueno, ha reavivado bastante la discusión. Sí. Es un punto que siempre sale. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco esa evidencia numérica, a ver qué tan sólidas son esas coincidencias. ¿Es casualidad o hay algo más? Claro. ¿Y qué implicaciones tendría, no?, para entender la historia lingüística de la península? Siempre, eso sí, con una mirada crítica. Hay escepticismo y es normal. Fueron Eduardo Orduña y Joan Ferrer quienes identificaron estas formas numéricas de forma sistemática. Eso es. Un trabajo importante. Pues vamos al lío, a los números. Se encontraron en inscripciones íberas, que bueno, sabemos que el íbero no era indoeuropeo y que aún no está descifrado del todo, ni mucho menos. Correcto. Una lengua aislada, enigmática. Pero fíjate en esto. Para el número 1, en íbero se lee ban. Van. Y en euskera es bat. Suenan muy parecidos. Muy parecido, ¿sí? Y para el 2 es que es idéntico. Íbero bi. Euskera bi. Ahí la coincidencia es total. Exacto. Y la cosa no queda ahí, que es lo interesante. El 3, íbero, es irur. Irur, que se parece bastante a jirú en euskera. Sí, El 4, lau en íbero. Igual que en euskera. Lau. otro calco. Y el 5, borsten, íbero, que recuerda muchísimo a bost en euskera. Borste, bost. La verdad es que sí. Incluso hay propuestas ya para los siguientes, ¿no? Se habla de sei para el 6, saspis para el 7, sorche para el 8, abejer para el 9, Ujú. aunque quizás con menos certeza, pero bueno, la acumulación de parecidos en los números más básicos, del 1 al 5, eso es lo que realmente llama la atención. Es un sistema. Claro, no es una palabra suelta. No. Ahora bien, aquí es donde entra, como decías, la cautela científica. La pregunta es, ¿podría ser casualidad? O sea, ¿pura coincidencia fonética? Son palabras cortas, al fin y al cabo. Ya. O quizás podría ser resultado del contacto entre lenguas, préstamos lingüísticos puntuales entre pueblos vecinos. Son las objeciones lógicas, ¿no? Sí. Son las preguntas que hay que hacerse, desde luego. Pero el argumento en contra de que sea simple casualidad o un préstamo fácil es potente, ¿eh? ¿Cuál dirías que es? Pues la propia naturaleza de los números. Se considera que los numerales básicos, junto con partes del cuerpo o parentescos, son el núcleo duro de una lengua. El léxico más estable, sí. Exacto. Son palabras muy resistentes al préstamo. No es como prestarse una palabra para una nueva tecnología o un alimento exótico. Precisamente, es muy raro que una lengua adopte los números básicos de otra. Y aquí, como decíamos, no es una o dos palabras. Parece un sistema coherente, Un sistema, eso es. que encaja con el vasco. Y eso le da un peso. Diferente. Si los números son como el ADN léxico, encontrar este patrón es, cuanto menos, sugerente. Muy sugerente. Entonces, si le damos crédito a esta conexión, aunque sea como hipótesis fuerte, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque el escenario que dibuja es, bueno, rompedor. Totalmente. Sugiere que el euskera, una lengua hermana muy cercana, pudo hablarse en zonas mucho más amplias, Ajá. como el Levante peninsular, por ejemplo. Mucho más allá de su área tradicional vasco-navarra y pirenaica. ¿Correcto? Y eso choca frontalmente con la imagen clásica del euskera como una reliquia aislada, ¿no? Una isla lingüística desde siempre. Claro. Si conectamos esto con la historia, pues hay que pensar en el impacto brutal de la romanización. Y después la expansión del castellano y otras lenguas romances. Se borraron mucho del mapa lingüístico anterior. Muchísimo. Y además, el euskera tiene el problema de su falta de tradición escrita temprana. Es difícil rastrearlo hacia atrás. Sin querer entrar en teorías de la conspiración de ocultación, sí es verdad que históricamente, quizás por el prestigio del latín y lo indoeuropeo, se ha tendido a infravalorar o a prestar menos atención a estas lenguas prerromanas no indoeuropeas. Podría ser que el papel del euskera antiguo fuese más relevante de lo que pensamos. Es una posibilidad real. Y además, de los números hay otros indicios, ¿no? Quizás menos sistemáticos, pero que apuntan en la misma dirección.
como la toponimia. Sí, el ejemplo que siempre sale. El de Eliberri, la antigua Granada. Claro, que desde el euskera se interpreta muy fácilmente como Iriberri. Ciudad Nueva. Exacto. Es un ejemplo muy potente, aunque la toponimia siempre tiene sus riesgos interpretativos. Hay que ir con cuidado. Pero es crucial entender qué podría significar esto. No implica necesariamente una especie de imperio vasco ni nada parecido. No, claro. Podría indicar varias cosas. Quizás un sustrato lingüístico común, muy antiguo. Una familia de lenguas prerromana de la que el íbero y el euskera serían descendientes o parientes. O sea que el euskera no estaría tan solo. Exacto. O podría ser que, de esa familia más amplia, el euskera sea simplemente el único superviviente que nos ha llegado. Entiendo. Mientras no descifremos el íbero por completo, y eso es complicado, todo esto se mueve en el terreno de las hipótesis. Hipótesis estimulantes, eso sí, pero hipótesis. Pues, resumiendo un poco, la evidencia de los numerales, por lo menos, nos ofrece un vínculo muy intrigante, una pieza que nos obliga a mirar de otra forma ese puzzle tan complejo que era la península ibérica antes de Roma. Sí, son patrones, son interpretaciones basadas en datos, pero no son certezas absolutas. Hay que tenerlo claro. Claro. Y ahí está el valor de estas investigaciones, ¿no? Aunque generen polémica. Nos hacen cuestionar las narrativas que dábamos por sentadas. Nos recuerdan la enorme diversidad lingüística que hubo aquí. Y la importancia de mantener la mente abierta, ¿no? A nuevas evidencias, a nuevas interpretaciones. Fundamental. En ciencia y en historia nunca se puede cerrar la puerta del todo. Y para terminar, dejamos una reflexión en el aire. Más allá de los números, más allá de Iliberri, ¿qué otras huellas de esas lenguas prerromanas podrían estar ahí, escondidas a plena vista? Quizá en otros topónimos menos obvios, o en giros en palabras de hablas locales por toda la península, esperando simplemente que aprendamos a reconocerlas. Una tarea pendiente, sin duda. Investigar ese pasado lingüístico tan rico y en parte todavía desconocido.